Bienvenidos a Experimentando la Transformación, un discipulado para todo el liderazgo del feliz encuentro. Muy bienvenidos a todos, ahora de manera oficial, a través del Zoom, a través de vía Facebook en vivo, ahí por el Facebook del Feliz Encuentro. Te damos la bienvenida también a este tiempo experimentando la transformación. Quizás no te conectás en otro momento, pero estamos para, de alguna manera, experimentar lo que Dios tiene para nosotros, para el discipulado, para el liderazgo de Feliz Encuentro. Y estamos tan contentos de que cada uno de nosotros podemos edificarnos y construir juntos esto que es el discipulado de Feliz Encuentro. Así que muy bienvenidos, te recordamos y te animamos a que estés ahí enfocado, que estés concentrado estos minutos. Es una hora donde tenemos los oídos espirituales, el corazón para escuchar lo que Dios tiene para decirnos, toda distracción, todo lo que te quiere sacar ahí de foco, bloquea ahí, apagar el celular, no puedes apagar, por ahí lo tenés, estás mirando ahí, pero no mires el WhatsApp y aprovechar la oportunidad para que podamos recibir de Dios. Ahí está. Ya son 8, 9 viernes que estamos pasando y pasa el tiempo, ¿no es cierto? Y decime si no tenés algo en tu bitácora anotado. Ahí tu bitácora, siempre mi bitácora está quedando finita, ya así quedan unas 15 hojitas ya para terminar el cuadernito. Un montón de anécdotas, de cosas que Dios está haciendo en cada uno de nuestros corazones. Así que aprovechá, tener tu Biblia a mano, tener tu bitácora a mano para anotar, y es una oportunidad para que tengas tu cámara encendida, y al final de la reunión vamos a poder hacer preguntas, y te animamos a participar, te animamos a preguntar, a sacarte las dudas, y que en esta segunda fase, que es la determinación, podamos realmente reflejar lo que Dios nos estuvo hablando durante el llamado. Cada encuentro con Dios sabemos que produce transformación. La transformación sabemos que nunca nos deja igual, nunca nos va a dejar de la misma manera. Y la gente nota el cambio. ¿Qué te pasó? Te preguntan. ¿Dónde fuiste? ¿Qué hiciste? A Jacob quedó rengo. Era muy evidente que le pasó algo. Ahora cuando la gente nota el cambio, cuando me ve, yo comparto ese cambio y es mi testimonio. Mi testimonio puede llevar a otros a que sean transformados. Y es así como nos convertimos intencionalmente en una iglesia que impacta a otros. Así que yo te animo a que este tiempo de determinación, de desafío, puedas enfocarte en que seamos una iglesia que camine en pos del evangelismo, de hablar a otros, de compartir nuestro testimonio. Lo que Dios hizo no es nada místico, es lo que Dios hizo en mi vida para transformar a otros. Ahí tu lista, tu oración por las personas va a ser fundamental para que vos y yo miremos al fin de año o dentro de 2 o 3 meses, miremos atrás y digamos, fuimos de bendición a otros. Por eso en esta apertura, en este momento, nosotros invitamos a un matrimonio que nos compartan su testimonio, ¿sí? Están los dos ahí, Nico, Angie y una tercera persona, pero está escondida todavía. Nico y Angie están ahí para compartirnos y queremos que nos cuenten de alguna manera esto que estamos hablando, cómo pudieron ellos o cómo están viviendo ellos estos que sea de ánimo para nosotros, ¿no? Del compartir el testimonio, de hablar a otros de Cristo. Y creo que cada uno tiene una experiencia que vivieron en estos últimos tiempos. Nico, Angie, los escuchamos. Bienvenidos. Buenas noches. ¿Cómo estás, Santi? ¿Cómo está, gente? Dios les bendiga. Bueno, queríamos contar, voy a contar yo un testimonio en lo personal y después va a contar uno Angie. Bueno, básicamente esta semana que pasó,
tomamos la iniciativa y la determinación de predicar, de predicarle a alguien y bueno, orando por las personas. Primero la oración que hice por esta persona en particular fue justamente pedirle a Dios que cree, ¿no?, el momento, el espacio, el tiempo en el que pueda hablar con él. Si bien es un chico al que ya lo había conocido, pero estábamos como distanciados, ¿no? Bueno, cuando pudimos disponer del tiempo, me propuse eso, hablarle de Dios. Él también tenía algo para contarme, así que primero lo escuché. Y bueno, lo que sentí en mi corazón fue justamente eso, ¿no? Estar determinado a hacer un poco más. Eh, si bien venimos hablando de lo que son las relaciones, los puentes, los vínculos, pero quizá me faltaba, ¿no?, hacer un poco más. Así que me hice el tiempo necesario para estar con este chico y ahora también tomé la decisión de pasar más tiempo con él, no solo el tiempo que ya pasamos, para poder predicarle, ¿no? Porque él siempre vio en mi vida un buen ejemplo. Quizás yo jamás me sentí así para alguien, y sin embargo él sí siempre vio algo bueno en mí, y si la luz de Jesús se reflejó en mi vida, quería compartirlo con alguien más. Así que después de hablar con él, escuchar sus problemas, él es joven, y bueno, para ello como un poquito más grande puedo aconsejarle, puedo hablarle, siempre le hablo de que en los proyectos que tengo está Jesús en el medio. Aprendí hoy por hoy a ponerle a Dios en todo lo que emprendo, en todo lo que hago, y él estaba muy afligido por las relaciones que tenía con sus amigos, y yo me di cuenta que lo que necesitaba él era perdonar. Así que en ese momento le dije que lo que necesitaba él era perdonarse a sí mismo. Él estaba muy dolido con sus amistades, pero el problema que tiene él es propio del perdón. Entonces me nació decirle que él, que me conoce, que me ve tan bien a mí, que si hay algo que realmente yo pudiese darle a alguien o compartirlo así en confianza, es conocerle a Jesús, porque realmente fue lo único que me cambió. Y en lo personal, o sea, hablando así, ¿no?, reabundando de experimentar la transformación en lo laboral, yo dejé de ser marinero mercante ahora, ¿sí?, con esto de la cuarentena, justamente, y empecé a hacer talleres de discipulado, que era lo que siempre necesité, porque para tener discípulos primero hay que ser un buen discípulo. Así que encontré ahí para mi líder otro loquito, que es un ejemplo, que le dije, bueno, y vamos a hacer una célula, le vamos a compartir la palabra, y bueno, me dijo, no dudó ahí, vio el momento junto, que es Alejandro y Gloria, y así que estamos a full, de lunes a viernes, de talleres, de capacitación, Wow. y se manifiesta, así que hoy más que nunca tratando de compartir lo que tenemos. Y bueno, estuvo bueno esto, ¿no?, de plantearse como un desafío, porque por ahí siempre tenemos la posibilidad de hablar con alguien y de compartir un momento, porque ahora dejé de ser marinero mercante, estoy trabajando de peluquero, entonces de barbero, así que siempre hay un momento para hablar de Dios. Todos los caminos nos llevan a Dios, así que fue lo que hice esta semana. Y en especial con este chico, así que ahora me comprometí con él a pasar un tiempo de calidad para poder predicarle de una forma más cercana. Amén, amén. Gracias, Nico. Gracias. Gloria a Dios. Qué loco, ¿eh? Qué fe, qué ejemplo y qué valentía, ¿no? Gloria a Dios. Angie, te escuchamos. Ahí está, al lado. Bienvenida también. Voy a hacer un resumen bien resumido. Lo mío empezó desde el día 1, desde que arrancó esa
conferencia, le digo yo, online, que ya me impactó el hecho de todas las cosas que se hablaron y sobre todo que en sí esto es un cambio radical, ¿no es cierto?, que Jesús va a hacer en nosotros, y me empecé a preguntar, bueno, ¿en qué aspecto necesito cambiar? Empecé como con las preguntas, que me sirvieron muchísimo esas preguntas, porque realmente me hicieron analizar qué es lo que debo cambiar, qué es lo que debo mejorar, preguntas que por ahí uno le cuesta preguntarse a uno mismo, y me hicieron confrontarme conmigo misma, con mis miedos, con cosas que quizás nunca lo dije en voz alta, y me sirvió muchísimo para utilizarlo en oración, para poder darme cuenta de que necesito mejorar esa área, y a partir de arrancar yo creo que ya una cuestión es que yo puse quizás la intención, tuve el anhelo y la oración de predicar a otros, y enseguida Dios me mostró dónde, y fue algo que también por ayuda de mi esposo que me decía, eran mis vecinas, que son chicas que siempre las veía, pero eran chiquitas, qué sé yo, nunca supe bien la edad en ese momento, pero tuve como un sentir en su momento, y siempre como que lo posponía, bueno, ya le voy a buscar, no, ya le voy a tal cosa, bueno, no, ahora están ocupadas, como que me ponía excusas, y después de eso empecé sentí en un día literal, no pude parar hasta que se me fue la idea a la cabeza, que decía, anda a hablarle, anda a buscarla, y compartimos un culto juntas acá, online, fue todo muy, muy loco, y a partir de eso empezó un acompañamiento, quizás no compartimos las mismas edades, porque son más chiquitas, tienen 14 años, pero el hecho de que yo les pueda acercar a Jesús, y de saber que ellas necesitaban en este tiempo de cuarentena también, que estaban demasiado aburridas, también me pudieron compartir eso de que necesitaban a una persona a un oído, ¿no? a un hombro en apoyarse para poder seguir, ¿no? Y bueno, y fui eso en este tiempo, y fue lo que más me marcó de toda esta charla al principio también que hablaban, es que si vos... si en tu vida Dios crece, todo a tu alrededor crece, y así creo que ese sería el testimonio que nuestro matrimonio empezó a funcionar, que es ponerle a Dios primero, más allá de, obviamente, predicarle a otros, es lo que a mí me ayudó, el poder desarrollar mi fe, el poder preguntarme en qué ando mal, en qué área, y el poder llevarlo a cabo. Y una de también las charlas que más nos cambió fue la determinación, el llevarlo a la acción. Así que fueron por ahí las cuestiones que nosotros como matrimonio, si bien predicábamos, pero creo que también es la constancia, es el tomarte un tiempo de calidad, es el escuchar, el decir, bueno, yo quiero ocuparme y apartar, así como aparto un tiempo con Dios, y es importante apartar un tiempo con esta gente que quizás no tiene la misma habilidad o don o lo que sea que uno tiene para estar con Dios una hora, quizás ellos no pueden, no tienen o no saben cómo, de acercarlos uno. Ay, vamos a cantar, yo por ahí soy más de la música, vamos a cantar una canción, y de repente terminábamos adorando a Dios, y de repente terminábamos compartiendo la palabra, porque también me gustaba enseñarles cómo escudriñar la palabra. Y bueno, eran por ahí cositas que me ayudaron también a compartir con mis vecinos, y a que mis vecinos puedan ver a Dios en nosotros. Amén. Amén. Qué groso, Angie, Nico, una bendición, el testimonio, y nos anima, ¿sí? A los que estamos a veces desanimados y diciendo, ¿a dónde voy a predicar? ¿Sí? Era al lado, teníamos la oportunidad, al lado estaba la necesidad, y hay para todos, ¿sí? Es como que Dios tiene el pote de dulce de leche para todos, tiene la gracia para todos, y nos da la oportunidad de hablar a todos. Así que la verdad que es un ánimo para nosotros, y ver esto de ser intencionales, esto de buscar la manera, esto de cortar las excusas, ¿no? Que tanto nos gusta poner, pienso yo que es la puerta abierta para que el Espíritu Santo nos transforme. Así que una vez más, bienvenidos a todos, y ¿les parece si oramos? Así podemos darle el pie a Flor para lo que hoy Dios tiene preparado para nosotros. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu fidelidad, gracias porque abrís la puerta para que podamos entrar, Señor, en tu dimensión, en lo sobrenatural. Dios, abrimos nuestro corazón también, queremos ser transformados. Rendimos toda excusa, todo prejuicio, todo lo que nos quiere traicionar como nuestra experiencia,
para que vos nos moldees y empecemos de nuevo esta etapa, Dios. En el nombre de Jesús, hablanos. Gracias por tu fidelidad. Amén, Señor. Amén. Flor, bienvenida, pastora. Buenísimo, muy bienvenidos a todos. ¿Me escuchan bien? Buenísimo. Bueno, estamos nuevamente en un episodio más de esta segunda fase que estamos atravesando, así que quiero comenzar. Va a ser un lindo tema, porque hoy vamos a determinarnos a vivir en el Espíritu. Vamos a ver qué tiene que ver esto. Va a ser importante poder determinarnos en esto, así que vamos a tener nuestros anotadores, lapicera, la Biblia en mano, porque vamos a ir trabajando juntos, charlando. Podés usar el chat en algunas preguntas que voy a compartir, y bueno, vamos a empezar juntos, ¿está bien? Vamos a determinarnos a vivir en el Espíritu. Y quiero que veamos juntos esta imagen, ¿sí? Está cortado los aeropuertos, no podemos viajar, pero vamos a imaginarnos un poco, ¿qué les parece? Muy bien, lo que estamos viendo acá es un avión, así que a ver qué podemos describir de este avión. Podés poner en los comentarios qué ves en esta imagen. El avión es lo general, pero un poquito más cosas que estás viendo específicas que tiene el avión o la imagen. A ver, compartí. Ajá, está despegando, buenísimo. Algo que vacación, está bien. Algo que atemoriza ese despegue, ¿no? Buenísimo. Algo, partes del avión que podemos describir. Despegando, exacto, muy bien eso. Tiene un destino, seguro, muy bueno. Partes del avión que podamos describir, diferenciar allí. Tenemos las turbinas, las ruedas, ajá, un motor que lo mueve, un impulso, buenísimo, ¿sí? Alas, importante. Bueno, esto es lo que estamos describiendo en esta imagen. Ahora vayamos un poquito más, más interpretando nuestra imagen, ¿no? ¿Cómo logrará este avión vencer la fuerza de gravedad? Porque si yo tengo algo acá y lo tiro, ¿qué va a pasar? Va a caer. Es imposible que algo vuele por sí mismo, ¿no? Más allá de las aves. Entonces, ¿cómo hará este avión para vencer la fuerza de gravedad? Lo estudié, así que no te voy a hacer esa pregunta. Por ahí hay algún piloto o alguien que tenga relación en este tema, pero te quiero contar que la fuerza de gravedad se vence con otra fuerza que se llama la fuerza de sustentación, ¿sí? La parte principal de un avión son las alas, porque producen esa fuerza de sustentación que le permite volar. Entonces, cuando el avión va a despegar o durante el vuelo, hay fuerzas que están allí haciendo resistencia o una contraria a la otra. Por ejemplo, está la resistencia, pero la fuerza contraria a esa está el empuje. Y está la fuerza de la gravedad, pero hay otra fuerza que la invalida, que es la de sustentación que aprendimos, ¿no? Entonces, pensando un poco en el tema que vamos a ir compartiendo juntos, un avión funciona rompiendo esa ley natural de la gravedad, ¿no? O sea, la fuerza gravitatoria, ¿seguirá funcionando? ¿Sigue existiendo o no? ¿Qué les parece? Sí, esa fuerza sigue existiendo, pero el impulso de las turbinas y del mecanismo del avión hacen que pueda levantarse invalidando esa fuerza de gravedad. Una fuerza contraria mayor que invalide esa ley y el avión entonces puede volar, y es una cosa muy loca que ha descubierto el hombre, ¿no? Bueno, te quiero decir que así pasa en nuestras vidas espirituales, así pasa con la ley
de la carne, con la ley del pecado en nosotros y con la ley del espíritu. Ahora, la gravedad va a representar esa ley de la carne que está en nosotros, la ley del pecado, de querer hacer algo y no me sale. Ya vamos a ir viendo específicamente qué significará esta ley de la carne, pero tenemos la ley del espíritu que nos hace romper con la ley de la carne y podamos andar en ella como el avión puede sobrevolar, ¿no? Y así va a pasar en nuestras vidas, va a estar esa ley en nosotros del pecado, pero va a haber una ley, una fuerza mucho más grande y poderosa que va a ser la ley del Espíritu que Cristo nos dio. Entonces vamos a ir trabajando un poco en esto y necesitamos, para entender esto de vivir en el Espíritu, vamos a poner un fundamento teológico, ¿sí? Por ahí soy la madre ciruela ahí con la teología, pero quiero que podamos compartir para ponerle fundamento a este principio que vamos a aprender hoy, a esta determinación necesitamos este fundamento teológico, ¿sí? Cuando Dios nos crea, establece leyes en nosotros, ¿sí? Esas leyes las podemos entender así. La primera ley que Dios estableció en nosotros es la ley natural. La creación del hombre fue con un propósito y comenzó de esta manera. Si recordamos allí en Génesis, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿no? Y allí se estableció esa ley natural, imagen más semejanza. Y de allí hacia adelante en todos los hombres, ¿no? Por ejemplo, después en Génesis 5 dice que Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Imagen y semejanza de su progenitor. Capaz vos digas, ¿por qué me parezco tanto a mi mamá, a mi papá, ¿no es cierto? Bueno, hay una ley ahí, que es la ley natural, que seremos hechos a imagen y semejanza de nuestros padres, ¿no? Dios estableció esa ley natural en nosotros. Buenísimo hasta acá, ¿no es cierto? Somos imagen y semejanza del Señor. Pero ya en Génesis 3 se nos presenta el problema del pecado, que allí Adán y Eva cometen el pecado y entonces se establece otra ley en nosotros, que es la ley del pecado y de muerte. Por cuanto hubo una primera ley, la ley natural que hablamos, esta segunda también nos marcó a todos, porque el pecado de uno ahora fue el pecado de todos. Y se estableció entonces esta ley de pecado y de muerte en nuestras vidas. Todos pecamos a la medida del primer Adán. Conforme a esa transgresión nosotros también, y vamos a leer en toda la Biblia que todos estamos bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, porque esa ley natural hace que nosotros ahora también vivamos en esa ley del pecado y de muerte, ¿no? Entonces entra el pecado en la humanidad y ya no hacemos lo que queremos, sino lo que el pecado hace en nosotros. Por lo tanto, fue necesario ahora condenar a ese pecado en los hombres para determinar el grado de culpa que había en nosotros y el veredicto final para nuestras vidas. Por eso se estableció la próxima ley, que es la ley santa, la ley espiritual, pero que se estableció allí con Moisés. ¿Recordás? ¿Sí? Bastante larga, y vamos a verla en todo el Antiguo Testamento en acción. Bueno, la ley santa se estableció para eso, para condenar en realidad el pecado. Y es algo así como las leyes que existen en nuestro país, las leyes civiles, las leyes penales, ¿no? Por ejemplo, esas leyes a nosotros nos dicen que si cruzamos el semáforo en rojo, ¿qué pasa? Multa, ¿no? Que si no pagamos nuestros impuestos, multa, corte, ¿no? Que si cometemos un homicidio, cárcel. Bueno, hay esas leyes. Bueno, y uno dirá, qué fácil
son de cumplir estas leyes, ¿no? Hasta que, por ejemplo, estamos apurados o cansados y queremos llegar a casa y de repente no hay nadie en la calle, no pasa ningún auto y el semáforo rojo se tarda en cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Chas, lo cruzamos en rojo. ¿No es cierto? Parecerá fácil la ley, pero en realidad esa ley revela en sí mismo lo que está dentro de la persona. En mí está la impaciencia, está manejarme solo por lo que se ve o se aparenta, pero no lo que soy en secreto, y más, ¿no? Bueno, esta ley santa nos reveló eso, que en mí no está hacer lo bueno, no puedo hacerlo. Vino a mostrarme también una necesidad de un Salvador, porque nadie podía acercarse a Dios por medios humanos, porque esa ley nos mostraba que nos merecíamos ese castigo eterno, que era la muerte. Entonces allí esa ley nos dejó al descubierto que no podíamos, que teníamos que ser sí condenados y que no nos podíamos acercar a Dios con libertad, y miles de sacrificios que no terminaban. Pero para nuestra buena noticia es que el Señor vino a la tierra para ahora establecerse una buena noticia y una nueva ley para nuestras vidas, ¿no? La ley divina fue implementada para permitir que se juzgara el pecado, pero Jesús cumplió la ley una vez que fue hecho pecado muriendo en la cruz. No la cumplió porque fue buenito y no pecó, sino porque fue hecho pecado muriendo en la cruz. Él tomó nuestro lugar. Él fue el que recibió el castigo que todos nosotros deberíamos haber tenido, ¿no? Y como fue un sacrificio santo, sin mancha, no se necesitó nunca más hacerlo otra vez. Y Dios así hizo justicia, y nosotros ahora tenemos esa justicia a través de Cristo. El Hijo vino para eliminar el poder del pecado y de la muerte. Conforme al juicio eterno, hubo una muerte eterna. Y nos va a decir ahora Romanos 8, que va a ser un capítulo que nos va a ayudar en este principio, porque la ley del Espíritu de vida que en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Eso lo podemos encontrar en Romanos 2 y 3. Jesús experimentó la pena de muerte por los pecados de todos los hombres. Ahora, si Cristo no resucitó, ahí sería vana nuestra fe, porque al resucitar y en el poder de esa resurrección, ahí se establece esta nueva ley, porque vence al pecado y vence a la muerte. Entonces la ley del Espíritu de vida, ahora la podemos vivir gracias a Jesús. ¿Qué te hace sentir esta noticia? ¿Cómo ahora podés ver todo lo que representa esta vida que fuiste invitado, estos llamados que tuvimos anteriormente, cómo se interpretan ahora a través de esta verdad que vimos? Dichoso, qué bueno, Emilio, gracias. ¿Qué más? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te hace ver lo que diariamente orás, pedís? La invitación que te dieron a aceptar al Señor, ¿cómo lo ves? ¿Qué se produce en nuestras vidas? Gracias al Señor podemos disfrutar de no vivir una vida condenada al pecado, privilegiado. Amén. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer hoy va a ser: ¿cómo podemos vivir extraordinario? ¿Te enamora más? ¡Qué bueno! Amén. La pregunta que vamos a responder entonces en esto de vivir en el Espíritu, la cuarta ley, Romanos 8, 2 y 3. Santi. Vamos a responder a la pregunta: ¿cómo podemos vivir ahora en esta vida del reino de Dios a través de esta ley
Ahora ya no es lo mismo, ya Jesús vino, murió, resucitó. Ahora, ¿cómo podemos vivir en ese reino de Dios? Y allí empezamos con el primer principio que nos va a meter en esta verdad. Primero, viviendo bajo la guía del Espíritu de Dios. Tenemos la entrada a la familia de Dios cuando aceptamos al Señor, cuando aceptamos la determinación de la fase anterior, que era rendirnos a Él. La semana pasada nos rendimos a Él, ya lo habíamos hecho, pero tomamos muchas más decisiones. Entramos ahora en la familia de Dios. Hubo un tiempo en el que estábamos bajo el control absoluto de nuestra naturaleza humana y pecadora, ¿no? Pero Dios, en su misericordia, nos tomó como su exclusiva posesión. Ya el pasado no tiene derecho sobre nosotros, Dios es el único que tiene derecho absoluto en nuestras vidas. El pasado está cancelado, las deudas borradas, y empezamos una nueva vida como herederos ahora de todo lo que es suyo. Pero ¿por qué entonces necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo? Lo vamos a ver en Romanos 8, 5 al 14. Romanos 8, 5 al 14, acá lo vas a poder leer si tenés una buena vista quizás. Romanos 8, 5 al 14. ¿Por qué necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo? Porque dijimos que el principio es viviendo bajo la guía del Espíritu de Dios. ¿Lo tenemos? Leemos juntos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacés morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora entonces entendemos que el Espíritu Santo es el que me va a hacer vivir en el reino de Dios. Porque ¿qué va a hacer Él? Nos va a dar convicción cuando estemos cometiendo pecado o algo que no esté de acuerdo a Dios. Eso lo podemos ver en Juan 16, 8. Nos va a guiar a toda verdad cuando estemos andando en algo no correcto o confuso. Nos va a ayudar en nuestra debilidad, pidiendo por nosotros, nos va a decir Romanos 8:27. Podemos decir entonces que no podríamos vivir o no podríamos llevar una vida agradable a Dios si no fuera por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también, ¿por qué necesitamos ser guiados? Porque Él nos va a ayudar a enfrentar, escucha esto, la lucha de esa guerra que ruge en nuestro interior y salir victoriosos. ¿Cuál es esa guerra que está en nuestro interior? Seguro la conoces. Es entre el viejo hombre dominado por el pecado, lo que la Biblia llama la carne, y el nuevo hombre con la naturaleza de Cristo, que es el Espíritu, la vida en el Espíritu. El Espíritu de Dios vive dentro de todo creyente para enseñarnos a batallar con los deseos de nuestra carne, precisamente porque estos nos alejan de la relación íntima que Dios desea tener con cada uno de nosotros. Si no fuera por la obra de Él en nuestras vidas,
creo que todos estaríamos en serios problemas, ¿no? Con el Señor. Ahora miremos un poco, quiero que profundicemos en qué es la carne y qué es el espíritu. La carne va a ser la naturaleza humana con todas sus debilidades y su vulnerabilidad al pecado. O sea, se refiere a la parte de nuestra persona que le sirve de cabeza, de puente al pecado. O sea, no tiene poder el pecado para nosotros, pero la carne es el puente que nos llevaría al pecado. Es decir, nuestra naturaleza pecadora aparte de Cristo, todo lo que nos ata al mundo en lugar a Dios. Y vivir conforme a la carne es llevar una vida dominada por esos deseos, por los dictados de la naturaleza pecadora en lugar de una vida gobernada por Dios. Entonces, eso va a representar la carne en nosotros. En cambio, el espíritu, gracias a esa obra de Cristo que estuvimos viendo más adelante, al principio, se nos ofrece ahora a los cristianos una vida que no está dominada por la carne, sino por el Espíritu de Dios, que llena al hombre de un poder que antes no conocía, no tenía. Se nos anula el castigo del pasado y se nos asegura esa fuerza para nuestro futuro, para llegar a estar con Él un día. Esa es la vida en el Espíritu. Estas dos vidas o estas dos fuerzas allí van a estar luchando en nosotros, como también vimos que pasaba con el avión, ¿no? Entonces, para vivir en este reino de Dios, tenemos que determinarnos a vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Vamos a ir con el segundo principio de cómo vivir ahora en este reino que lo tenemos a través de Cristo. Poniendo nuestra atención ahora en las cosas del Espíritu. No solo voy a vivir guiado por el Espíritu, sino tengo que poner atención a las cosas del Espíritu. Gálatas 5 nos va a hablar ahora de cómo es esta guerra que está en nuestro interior. La va a tratar de explicar qué es lo que está pasando y un poco también ya lo vimos en Romanos, cómo es esa guerra que está dentro nuestro, ¿no? Gálatas 5, del 16 al 24 vamos a buscar. Gálatas 5 de 16 al 24. Muy bien, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sos guiado por el Espíritu no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Bueno, está re lejos eso, pero mira estas: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado con sus pasiones y deseos. ¿Cómo funcionan entonces estas dos fuerzas, la carne y el Espíritu en nosotros? ¿Qué está pasando ahí adentro? ¿Qué pudiste ver ahí? ¿Se llevan re bien? No. ¿Qué nos dice la Biblia? En el versículo 17, por ejemplo, nos dice que una lucha constante, muy bien, constante, diaria. Decime si no es así. Dice que se oponen entre sí. ¿Para qué? ¿Para qué se oponen? Para que no hagas
no hagáis lo que quisiera, para que no hagamos lo que queremos, que es agradarle a Dios. En nuestro interior existen esas dos fuerzas que quieren tomar el control y dominar. Con la mente, por ejemplo, decía Pablo, sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Lo que no quiero hacer, eso hago, exactamente, dice en Romanos 7. Este es el principio, que por el Espíritu puedo hacer morir las obras de la carne. Por el Espíritu puedo hacer morir las obras de la carne. ¿En qué decisiones de nuestro diario vivir podemos ver esta lucha? Pensá en tu vida personal, ¿no? Quizás estamos queriendo optar por ver un programa de televisión o una gran temporada de series de Netflix, o tener un tiempo de oración, o malos hábitos, ¿no? Está bien, muy bueno. Tener un tiempo de oración, buscar en la palabra, tener amigos de edificación. Todo el tiempo está esa lucha en nuestras vidas, esa batalla que libramos a diario en nuestro interior con el carácter, exactamente. O le digo de todo a esta persona, o la amo. No determinarme a hacer nada y que el tiempo solo pase, totalmente, contrario a la naturaleza de Dios, de producción, de avance, de crecimiento, ¿no? Ahora, estas batallas que libramos en nuestro interior, la podemos ganar con nuestra voluntad y dominio propio. Pero también con esto que te quiero decir, que es qué alimento diariamente en mi vida, qué es lo que estoy alimentando diariamente. Porque lo que yo alimento más fuerza va a tener, ¿no? Siempre damos el ejemplo de los dos perros, y el perro que tenga más fuerza es el que va a ganar. Entonces, ¿a quién voy a alimentar más? La vida espiritual quizás no es natural, entonces tengo que esforzarme a buscarla, a estar allí. Jesús le dijo a sus discípulos, che, velen y oren para que no entren en tentación. O sea, para luchar contra la carne, que ahí está la tentación en la carne, nos dice Santiago, velen y oren. Y les digo esto, que el espíritu está dispuesto, pero la carne no. Entonces ahí Jesús nos explicó un poco cómo era esto, ¿no? El ocuparse de la carne es muerte, nos decía Romanos, pero ocuparse del espíritu es vida y paz, esa satisfacción diaria de decir, me acuesto tranquilo, me acuesto en paz porque fue un día de edificación, de producción. ¿Cuál es el alimento de nuestra carne? Te pregunto. ¿Cuál será? Lo podemos definir: todo lo que esclaviza, todo lo que vos no puedas dominar. Eso nos va a decir la palabra en grandes rasgos, todo lo que te esclaviza. ¿Y cuál va a ser el alimento del espíritu entonces? Va a ser todo lo que glorifica a Dios y pone paz entre Él y vos, entre Él y nosotros. Lo que glorifica a Dios y pone paz entre vos y Él. Esa satisfacción, decir, hay paz, hay más vida en mí hoy. Lo que tenemos que tener en mente es que cualquier tipo de estos alimentos dará su propio fruto, que será lo que determina la parte más nutrida en nosotros, ¿no? Decía Juan, 1 Juan, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no vienen de Dios. El mundo pasa, sus deseos también, pero hacer la voluntad de Dios vas a permanecer para siempre. Y allí va a estar la carne entonces y el espíritu en nosotros ahí luchando. Vas a ver que la carne va a tener que ver con obras, con un esfuerzo, una fatiga, pero lo que tiene que ver con el espíritu va a ser fruto, va a ser algo, un crecimiento natural. Las personas van a querer de mí, van a querer tomar de mí. Necesitamos entonces poner nuestra atención en las cosas del espíritu. Determinémonos entonces hoy. Y por último, el principio para vivir en el reino de Dios es practicar ahora la nueva cultura del reino de Dios.
prácticamente en todo el Nuevo Testamento, partiendo de las enseñanzas de Jesús en los evangelios y luego en toda y cada una de las cartas, se nos va a hablar que en este reino en el cual ahora somos parte, hay una manera de hacer las cosas. Y hay otras reglas, otras leyes, otras prácticas. ¿No te parece a veces como el mundo del revés que nos presenta Jesús muchas veces? Porque es otro reino, no es como este sistema del mundo. El sistema de este mundo es totalmente contrario a ese reino espiritual que Dios establece en tu vida. Y esto lo vamos a ver en el siguiente pasaje que está en Gálatas siguiendo. 5, seguimos el 5 desde el 25 y el 6. Voy a leer la primera parte nomás, por el tiempo. Gálatas 5 desde el 25 y también el 6. ¿Cómo es esto de practicar, ¿no? la nueva cultura? Dice, si vivimos por el Espíritu, te dice, che, si vivís por el Espíritu, anda también por el Espíritu, ¿no? Camina también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermano, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. También más adelante nos dice, el que siembre para su carne, de la carne segará corrupción, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque su tiempo vamos a segaremos. Así que si tenés una oportunidad, hacé bien a todos, y mayormente a la familia de la fe. Entonces, ¿qué nos va a aconsejar Pablo, aparte de vivir en el Espíritu, ser guiado en el Espíritu que estuvimos viendo recién? Nos va a decir, andemos también en el Espíritu. ¿Qué involucra el andar en el Espíritu? Vivir en el Espíritu se trata de la fe, ¿no? Dijimos, de entrar en este nuevo reino y de buscar constantemente esa guía a través de las prácticas espirituales, como orar, dijimos, como leer la Biblia, ¿no? Pero caminar o andar en el Espíritu se trata de lo que practicamos. Se trata de seguir las reglas que están en esta nueva cultura que es muy distante a nuestro sistema, ¿no? Por ejemplo, los extranjeros en Argentina. Los extranjeros, a veces los vemos ver en pequeños grupos de etnias dentro de nuestro país, ¿no? Sí, ellos viven en Argentina, muchos de ellos, pero no andan como los argentinos, ¿o no? Algunos podemos pensar en distintos grupos. Viven en Argentina, pero no andan como argentinos. Ellos siguen manteniendo su forma de vivir, a su manera, lo que ellos consideran como fueron criados. Bueno, de la misma forma puede pasarnos a nosotros en esta nueva cultura del reino. Puedo orar 1000 horas, leer miles de versículos y sabérmelos de memoria, tener años de cristiano y de congregado, pero seguir manejándome y andando en la cultura de mi vieja vida, en mi trato, en mi forma de hablar, en mi conducta. Nos puede pasar, no como una condenación, sino como una reflexión hacia adentro. ¿Qué está pasando? En otras palabras, si vivís en el Espíritu, déjalo que Él te dirija, te diga cómo vivir en esta práctica, ¿no? ¿Qué va a ser? O cómo podemos examinar nuestras vidas si andamos en el Espíritu. Yo puedo ver en estos versículos aquellas tres cosas que pueden determinarnos si andamos en el Espíritu. Andamos en el Espíritu primero cuando andamos o caminamos en el Espíritu cuando mi nueva vida se distancia de mi antigua forma de vivir. Cuando hay una separación, cuando hay un cambio, ¿no? La Biblia menciona frases, por ejemplo, si has visto en las epístolas, ustedes eran así antes, en su pasada forma de vivir, porque en otro tiempo erais, ¿no? Lo que nos está instando es que hay un cambio de prácticas cuando estamos en el reino de Dios.
Debe haber una distancia entre lo que era antes, en cómo me manejaba, en cómo lo decía, a cómo ahora lo hago en Dios, por la guía del Espíritu Santo. Y esto lo logramos con el principio que vimos más adelante, ¿no? Con la convicción y la guía del Espíritu Santo en nosotros. Entonces andamos en el Espíritu cuando mi nueva vida se distancia de mi antigua forma de vivir. Andamos en el Espíritu también, segundo, cuando vivo una vida en humildad y renuncia. Yo puedo determinar que ando también en el Espíritu, porque nos dice, no nos hagamos vanagloriosos, restauremos considerándonos a nosotros mismos si también nos pasara alguna vez. Nos dice que el que se cree ser algo no siendo nada se engaña. Tengamos en otras oportunidades, tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo, humillándose a sí mismo, tomando forma de siervo. Una vida en humildad, sabiendo que lo que tengo y logro es solo por la obra del Espíritu en mí, ¿o no? Porque la misericordia de Dios me alcanzó. No podría hacerlo de otra forma. Dios resiste a los soberbios, dice, pero mira a los humildes. Hallamos gracia los que nos humillamos delante de Él y delante de las personas considerando superiores a los demás. Eso también determina que yo estoy andando en el Espíritu, caminando en el Espíritu. Y también, por último, andamos en el Espíritu cuando vivo para dar y servir a otros. Cuando vivo, cuando mi vida es para servir a otros, para dar a otros. Determino que el Espíritu Santo estoy practicando su reino. No nos cansemos, dice, de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cegar, si no desmayás. Así que si tenés oportunidad, hacé bien a todos, a la familia de la fe, y cuántas cosas más nos habla la palabra de servir, de predicarles a otro, de amar a los otros. La evidencia de que andamos en el Espíritu va a ser el querer servir a otros, el querer dar lo grande y hermoso que Dios nos dio, dejando el egoísmo, dejando la indiferencia, porque eso no tiene que ver con la naturaleza de Dios, sino que Dios porque amó Dios, sino que también Jesús dijo que vino a servir y no ser servido. Esa es la naturaleza de este reino, y eso evidencia la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, esa guía del Espíritu Santo nos va a llevar a tener prácticas de acuerdo al reino de Dios. Entonces, podemos decir que no hay otro destino para el creyente que es vivir guiado por el Espíritu Santo. No lograremos. Démosle lugar al Espíritu Santo. Ocupate de las cosas del Espíritu Santo, de poner atención, de vivir una vida alimentando constantemente al Espíritu. Vivir guiado por el Espíritu y andar en el Espíritu, cambiar las prácticas, pedir su ayuda en la debilidad, en lo que nos cueste, en lo que no nos salga. No hay otro destino. Determinarnos hoy a vivir en el Espíritu. Esa es nuestra invitación hoy. Determinate hoy para vivir en el Espíritu Santo. Nos determinamos. Vamos a pedirle entonces al Espíritu Santo que nos ayude. ¿Amén? Vamos a orar ahora para que la palabra de Dios o para la confrontación de Dios en nuestras vidas, hoy podamos darle lugar al Espíritu Santo para que Él nos guíe, para que Él nos convenza, para que Él nos guíe a toda verdad. Oramos pidiéndole que esto se haga en nuestras vidas. Gracias porque tenemos una oportunidad tan grande, Señor, de haber recibido ese llamado, esa invitación a estar en vos, Señor. Esa nueva noticia, ese evangelio llegó a nuestras vidas y hoy te pudimos aceptarte, podemos ahora entrar a este reino, a esta nueva vida, Señor. Gracias porque somos privilegiados. Todo lo que pasó, todo lo que hiciste para que hoy podamos, Señor, estar en vos y tener
reconciliación con Dios. Por eso te pedimos ahora, para poder seguir viviendo en este reino, Dios, para alcanzar la vida eterna, necesitamos ser guiados por vos, Espíritu Santo, y hoy te lo pedimos. Te pedimos que vos nos guíes, te pedimos que nos ayudes en nuestra debilidad cuando no podamos poner atención en las cosas del Espíritu, cuando nuestra carne quisiera crecer, la tentación viniera a nuestras vidas. Espíritu Santo, ayúdanos, intercede por nosotros. Nos determinamos hoy a vivir en el Espíritu. Si había situaciones o hay en áreas de tu vida en la que te manejas quizás satisfaciendo a la carne, sin consultarle al Espíritu Santo, hoy lo rendimos, Dios, te rendimos a vos cuando hay debilidades, cuando está costando, hay áreas en mi vida, Señor, que ahí me cuesta ser guiado por tu Espíritu, hoy te rendimos nuestras vidas, Señor. Y nos determinamos a vivir por el Espíritu, no queremos otra realidad en nuestras vidas, no queremos, Señor, sino tu guía, Espíritu de Dios. Nos determinamos en esta noche, en el nombre de Jesús. Obra, Espíritu Santo, obra ahora en cada corazón, rompiendo ataduras del pecado, rompiendo, Señor, argumentos, Dios, que aún este sistema quisiera poner sobre nuestra mente. No, Dios. El Espíritu Santo guiará mi vida, mi familia, mi ministerio, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, amén y amén. Amén. Le damos el lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso, para reflexionar en este tiempo, tenemos unas consignas para que puedas ahora escribir en tu bitácora. De cómo vamos a trabajar en esta semana. La primera es que pudiéramos escribir qué obstáculos estoy teniendo para vivir en el Espíritu. ¿Por qué nos cuesta? ¿Qué sería? ¿Qué obstáculos estoy teniendo para vivir en el Espíritu? Y la segunda es, ¿qué prácticas quisiera incorporar para vivir esta cultura del reino en mi diario vivir? ¿Qué prácticas quisiera incorporar para vivir esta cultura del reino en mi diario vivir? Y allí tenés que poner cuán determinado estás, ¿sí? Cuán determinado estás en practicarlo. En esta segunda fase vamos a medir nuestra determinación. Muy bien. ¿Quedaron claras las consignas, Santi? ¿Las pudieron escribir? Buenísimo. Les dejo un ratito más. Muy bien. Y de esta manera entonces finalizamos nuestro episodio número 3, determinados a vivir en el Espíritu. Así que despedimos a nuestros amigos de Facebook. Gracias porque pudimos sintonizarnos un día más para seguir aprendiendo.